Saludos, por acá el doctor Luis González, para presentar mi ponencia, La gerencia educativa desde las experiencias de aprendizaje globales, dinámicas y visualmente potentes. Soy licenciado en Artes Visuales, magíster en Informática Educativa, doctor en Ciencias, mención Gerencia y postdoctor en Arquitectura. Actualmente soy el director de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, en la ciudad de Maracaibo, y coordinador de la Maestría en Comunicación Visual del Programa de Estudios para Graduados de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. También docente del Programa de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. En este 2026, la globalización no se define por el libre comercio de bienes, en cambio, es por la fluidez del capital intelectual. Las instituciones ya no son edificaciones contenedoras, ahora se transforman en nodos dentro de un ecosistema digital. Estamos pasando de una educación para el trabajo a una educación para la adaptabilidad disruptiva. La globalización educativa se entiende como el conjunto de procesos que intensifican las interconexiones e interdependencias entre los sistemas educativos a nivel mundial, influenciando políticas, currículos, gestión y prácticas pedagógicas. Los estudios contemporáneos no solo describen este fenómeno, sino que también analizan sus efectos, a menudo contradictorios, en términos de equidad, calidad y soberanía nacional. Algunos autores que están desarrollando investigaciones en este aspecto se pueden citar Anthony Berger, de España, Gobernanza Global de la Educación, el papel de las organizaciones internacionales del Banco Mundial, OCDE, en la política educativa y la privatización de la educación, Jorge Gorostiaga y César Tello, de Argentina, análisis de las reformas educativas en América Latina bajo la influencia global y la relación entre globalización, política y gestión educativa, Ulrico Beck, de Alemania, aunque no es exclusivamente educativo, su concepto de globalización, que es pensar globalmente y actuar localmente, es fundamental para entender cómo las fuerzas globales son apropiadas y reconfiguradas a nivel local en la educación. Prosiguiendo el horizonte de la globalización educativa, citando autores que han trabajado investigaciones en estos aspectos, nos conseguimos con José Joaquín Brunner, de Chile, el cual trabaja las tendencias y desafíos del futuro de la educación, el impacto de la globalización en el sistema educativo nacional y la competitividad. Ronald Robertson, del Reino Unido, es un clásico en la sociología de la globalización y sus aportaciones sobre el vínculo entre lo global y lo local, o sea, la localización, influyen en los marcos de análisis educativo. Prosiguiendo en el contexto del horizonte de la globalización educativa 2026, la globalización está definiendo el panorama educativo a través de varias tendencias y desafíos. En un primer aspecto, la gobernanza y políticas transnacionales. Influencia de organismos internacionales. Se estudia cómo entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, a través de pruebas como PISA y el Banco Mundial, imponen modelos de reforma y estándares de calidad a nivel global. Los autores como Berger y Bonal critican la estandarización y la promoción de un enfoque del capital humano que subordina la educación a las necesidades del mercado global. Otro aspecto, del cual se puede hacer mención, es la descentralización y la autonomía. Existe una tendencia hacia la descentralización de la gestión educativa, otorgando mayor autonomía a las escuelas, pero a menudo acompañada de una mayor rendición de cuentas y evaluación estandarizada. Prosiguiendo con el marco de la globalización educativa 2026, nos encontramos con el aspecto de la educación superior sin fronteras. Hay un creciente interés en la internacionalización de la educación superior, incluyendo la movilidad académica, estudiantes y profesores, programas conjuntos y la creación de campus satélite. Esto, según las investigaciones, busca la competitividad global, pero también genera el reto de la fuga de cerebros y la desigualdad en el acceso. Competencias globales e interculturalidad. Se promueve entonces la necesidad de formar profesionales con habilidades diversas, que incluyen el aprender a aprender, la resolución de problemas, la empatía y la comprensión intercultural, esenciales para vivir en una aldea global. Ahora abordaremos el aspecto de la tecnología y la digitalización. Retos de la sociedad 5.0 y la cuarta revolución industrial. El impacto de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial exige adaptación de los sistemas educativos. La investigación se centra en la competencia digital de los docentes, el uso de las metodologías innovadoras como la modalidad mixta y la gestión de riesgos como las adicciones digitales. Desigualdad y equidad. La paradoja de la globalización. Un tema central para los autores como Berger, Bonal y Gorostiaga es la contradicción en la globalización. Si bien promueve un acceso universal y la inclusión, al mismo tiempo, las reformas educativas impulsadas por el mercado suelen incrementar la desigualdad y la segregación escolar, especialmente en regiones menos desarrolladas como América Latina. El papel de la escuela pública. Se debate la necesidad de desarrollar nuevas perspectivas que enfaticen el potencial de la escuela pública como motor de desarrollo humano, más allá de la mera formación del capital humano. La gerencia del conocimiento en la era de la inteligencia conectiva. La globalización educativa soporta un panorama complejo.
La educación es simultáneamente un vehículo para la integración y la competitividad global y un espacio donde se manifiestan y a veces se intensifican las desigualdades socioeconómicas y la influencia de las políticas supranacionales. El subtítulo precedente encapsula un cambio de paradigma fundamental en cómo las organizaciones, incluidas las educativas, administran su recurso más valioso, el conocimiento. Se trata de la convergencia de dos conceptos poderosos: la gerencia del conocimiento enfocada en la organización y la inteligencia conectiva enfocada en la red. Prosiguiendo con el aspecto de la gerencia del conocimiento en la era de la inteligencia conectiva. En este aspecto es imposible dejar de citar a los autores fundamentales que permitieron la evolución de los conceptos y su adaptabilidad en esta era de la tecnología. Nonaka y Takeuchi, de 1995, que son los referentes del modelo de organización creadora de conocimiento, o OC, y el proceso de conversión del conocimiento, CESI, o socialización, exteriorización, combinación e interiorización. Davenport y Prusak, que se enfocan en las GC como una forma de capturar, distribuir y usar el conocimiento para lograr una ventaja competitiva. La gerencia del conocimiento en la era de la inteligencia conectiva. Ahora bien, la inteligencia conectiva es un concepto que surge de la revolución electrónica y el pensamiento en red, implicando que la inteligencia y el conocimiento no reside solo en el individuo o en la organización, sino en las conexiones y las redes de las que son parte, siendo George Siemens y Stephen Downes los principales promotores del conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital. Asimismo, se presenta Derrick Kershaw, de 1999. Este autor es a menudo citado en relación con la inteligencia conectiva, que ve como una forma de pensamiento superior se emerge de la interacción de individuos en grupos a través de las redes electrónicas, donde cada miembro aporta una visión especializada. La gerencia del conocimiento en el área de la inteligencia conectiva, prosiguiendo con este tema, mencionamos ahora al autor Pierre Levy del 2004, presenta la inteligencia colectiva, un concepto muy cercano al de la inteligencia conectiva, definiéndola como una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias. Este enfoque resalta el contenido social, ético y estético del conocimiento generado en red. En esencia, la gerencia del conocimiento debe pasar de ser una biblioteca estática a un ecosistema dinámico, donde la inteligencia conectiva se aprovecha para el desarrollo social y la toma de decisiones ágiles. Una necesidad en la gerencia educativa en un mundo de rápida complejidad. En el ámbito de la gestión educativa, ahora vamos a la parte de la jerarquía, a la holacracia digital. La holacracia digital entendida como la implementación de la holacracia, un sistema de gestión organizacional dentro del ámbito educativo, facilitada y optimizada por la transformación digital y las tecnologías de la información y la comunicación TIC. La holacracia digital en la gerencia educativa no es solo una moda, sino un intento de aplicar la adaptabilidad y la agilidad de las organizaciones de la era digital a las instituciones educativas. Su valor radica en su capacidad de distribuir la autoridad y fomentar la forma y la toma de decisiones rápida y transparente, gracias a una estructura organizacional que es esta holacracia, soportada por herramientas digitales tecnológicas. En este contexto de la gerencia educativa, hoy, en este marco de la holacracia, utiliza herramientas como la inteligencia artificial generativa y la Big Data para realizar una gestión predictiva. La gestión basada en evidencia, que es una donde no se espera al final del semestre, sino que con algoritmos de análisis de aprendizaje, que son los Learning Analytics, nos permiten ajustar el currículo en tiempo real según el rendimiento global de los estudiantes. Y también mover todo lo que tiene que ver con las microcredenciales globales. Gracias al blockchain, se gestionan títulos que son válidos instantáneamente en cualquier parte del mundo, eliminando las fronteras burocráticas de la globalización anterior. El concepto de la microcredencialización global, o la MCG, con blockchain, se fundamenta en la necesidad de pasar de un modelo de títulos rígidos y centralizados, que son los diplomas universitarios, a uno de certificaciones modulares, verificables y distribuidas, o microcredenciales, baggage, credenciales de habilidades, o la MCG, responde a la necesidad de flexibilidad y agilidad del mercado laboral global, donde las habilidades se vuelven obsoletas rápidamente. Para afianzar estos procesos se requiere de mecanismos clave. La validez se basa en la criptografía. En la microcredencial emitida se registra como una transacción que no puede ser alterada, es inmutable y su autenticidad es verificada por la red, no por una autoridad central. La microcredencialización global con blockchains impulsa el fin de la frontera burocrática al cambiar el modelo de certificación por la institución a verificación por un sistema. Hablaremos a continuación de las experiencias de aprendizaje globales, dinámicas y visualmente potentes. En este marco, comenzaremos a hablar de lo que serían, dentro de las tecnologías disruptivas, el aula como un metaespacio. En el 2026 la tecnología no es una herramienta, es un entorno.
En el umbral del 2026, la globalización educativa ha trascendido el simple intercambio de datos para convertirse en una fusión existencial de espacios. El concepto de aula como metaespacio redefine el entorno del aprendizaje no como un lugar físico o una plataforma digital aislada, sino como un ecosistema híbrido donde la realidad física, la virtualidad inmersiva y la interacción social se entrelazan sin costuras. El aula como metaespacio, en este caso definición y autores para dar un poquito más de contexto. El término metaespacio en educación, referenciando recientemente por investigadores como Ulfa, Suri y Salmas en el 2025, se refiere a los espacios dinámicos que existen entre los contenedores tradicionales. Ya no hablamos de ir a clases, sino de hablar de un espacio de aprendizaje. En este contexto de las tecnologías disruptivas, ahora vamos a hablar de la realidad extendida, la convergencia de espacios. Según Iris Pasek, el metaespacio educativo debe ser activo y comprometido, significativo y socialmente interactivo. En el 2026 esto se materializa a través de la realidad extendida, donde el aula física se expande digitalmente hacia escenarios globales. Ejemplo, la gerencia ha implementado laboratorios en el metaverso donde un estudiante en Maracaibo y otro en Atlanta operan una plataforma virtual simultáneamente a través de clases espejo, participando en el desarrollo de un proyecto en 3D sobre una señalética propuesta para una edificación educativa como la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín en Maracaibo y otra en Atlanta desarrollándose en conjunto. Autores como Wayan Gastiardi Rijal, 2025, sugieren que en este metaespacio el rol del docente evoluciona hacia un arquitecto de experiencias, donde la salud psicológica y la presencia digital son tan críticas como el contenido pedagógico. La IA de acompañamiento, a diferencia de la IA generativa básica, la IA agéntica, tendencia clave para el 2026 según informes de Lumnia e Isaka, actúa en forma autónoma. Ejemplo, cada estudiante cuenta con un tutor de IA personalizado que se adapta el ritmo de aprendizaje, permitiendo que la gerencia democratice la excelencia académica a escalas antes imposibles. Los estudiantes cuentan con tutores globales personalizados que no solo responden preguntas, sino que gestionan sus microcredenciales y los conectan con nodos de conocimiento en tiempo real, evocando el conectivismo de George Siemens. Siguiendo con las tecnologías disruptivas, ahora vamos a hablar de los mundos virtuales persistentes y la simulación. El aula se convierte en un laboratorio global donde los estudiantes de diferentes continentes interactúan en simulaciones de alta fidelidad. Investigadores como Yardab y Kulkarni destacan que la realidad aumentada en entornos mediáticos permite que el aprendizaje sea visualmente potente, facilitando la comprensión de conceptos abstractos, física cuántica, microbiología, mediante la visualización directa en el metaespacio, en este espacio compartido. Autores que trabajan dentro de estos conceptos de tecnologías disruptivas tenemos a Marhapa Ulfa, que habla del metaespacio, del diseño del metaespacio, define el aula como una interconexión entre lo físico, clase, y lo virtual, que es el Zoom, y lo intermedio, que son las redes sociales. Xavier Bonal habla sobre la equidad global y advierte sobre la necesidad de que el metaespacio no profundice la brecha digital, abogando por políticas de acceso universal. Stephen Downes, que habla del aprendizaje distribuido, sostiene que en el 2026 el conocimiento es un flujo continuo que el estudiante navega dentro del metaespacio. Kunal Dabjab, inmersión visual, analiza cómo la sensórica y la visualización 3D aumentan la retención cognitiva en entornos globales. Dentro de las consideraciones finales, entonces, las experiencias de aprendizaje globales y dinámicas. En la era de la inteligencia conectiva, la globalización educativa se caracteriza por una deslocación total. El aula no tiene muros. Un estudiante en Caracas y uno en Seúl pueden colaborar en un metaespacio que recrea el Amazonas para estudiar la biodiversidad, utilizando sensores que transmiten datos dinámicos en tiempo real. Otro aspecto es la visualidad potente. La información se presenta a través de holoportación o datos visuales dinámicos, y esto reduce la carga cognitiva y permite una comprensión instantánea que supera las barreras del idioma. Otro aspecto es la soberanía de datos. Gracias al blockchain mencionado en el punto anterior, el progreso dentro de estos metaespacios se certifica automáticamente, eliminando la burocracia transfronteriza. Como sostiene Tello y Gorostiaga en el 2024, el desafío de la gerencia educativa en este horizonte no es solo técnico, sino ético. Garantizar que el aula como un metaespacio sea un lugar de emancipación y no solo de consumo tecnológico. Bueno, espero que les haya agradado este tema. Hay mucha tela que cortar. De verdad, todos estos aspectos tecnológicos nos están abriendo ahora a un panorama que casi nos lleva a una película de ciencia ficción, pero traída al mundo real. Entonces, bueno, bienvenidos al 2026 y estos cambios de paradigma que solo esperan por nosotros. Muchísimas gracias.